de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. En la sesión de hoy vamos a profundizar un poco en algunos elementos que hay que considerar para poder entender todas las implicaciones, tanto estructurales como funcionales, de la pared celular en las células bacterianas. Bien, como les comentaba en el vídeo anterior, que es importante que entiendan que las bacterias son organismos muy expuestos a las condiciones ambientales. Por consiguiente, las variaciones ambientales que son rápidas pueden afectar la fisiología bacteriana. Y si además nos ponemos en el lugar de una bacteria, podemos imaginar o dimensionar el enorme cambio, ¿sí?, al que está sujeto el mundo microbiano, ¿sí? La cantidad de microgradientes. Cuando un organismo es más pequeño, es capaz de percibir mayor cantidad de gradientes, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante a efectos de entender su regulación homeostática. Por eso debemos ocuparnos de la pared celular. En este caso, simplemente la ilustración posibilita visualizar el efecto que tendría la ausencia de pared en una bacteria que está sometida a unas condiciones de estrés osmótico. Acuérdense que el estrés osmótico tiene que ver con la tendencia termodinámica a equilibrar concentraciones en aquellos sistemas que están separados por membranas semipermeables. En este caso son membranas biológicas, ¿sí? La parte de la izquierda tendríamos un medio isotónico, por lo tanto, como la concentración tanto al interior celular como al exterior celular es aproximadamente la misma, el flujo de agua es aproximadamente el mismo y no hay cambio de volumen, ¿de acuerdo? En el caso de la figura central tenemos un medio hipotónico. Entonces, en un medio hipotónico la concentración al interior celular es mayor y por consiguiente el equilibrio termodinámico tendería a inflar esas células bacterianas, ¿sí? Se quedarían como un globo. Mientras que en el medio hipertónico el agua tendería a salir de la bacteria. Bien. En el caso de que no hubiera pared celular, estos cambios de volúmenes tendrían como consecuencia la lisis de la bacteria porque se vería muy afectada la estructura de la membrana, ¿sí? Sin embargo, la presencia de pared facilita que haya ese grado de resistencia que requiere la bacteria para adecuarse a estos cambios ambientales. Esto simplemente es un ejemplo que permite visualizar la relevancia de la pared bacteriana, pero no siempre las células, aunque están sometidas a estrés osmótico, están sometidas a una variedad enorme de tipos de estrés, ¿sí? Presencias de toxina, competencia con otros organismos, cambios de temperatura, cambios de salinidad, cambios de pH. Todo este tipo de variaciones abióticas en los ecosistemas microbianos son atenuados por la presencia de la pared celular y por consiguiente es una estructura que a lo largo de la historia evolutiva se ha mantenido en las bacterias. Desde el origen de la vida hay bacterias, de hecho hay un experimento, bueno, un experimento es una visualización en un meteorito que inicialmente se pensó que venía de Marte, el ALH 84001, donde se detectaron fósiles de bacterias en la Antártida. Bueno, ese fósil, que es completamente antiguo, ¿sí?, añejo, ya contiene bacterias con presencia de pared. Por consiguiente, de ahí podemos ver qué tan útil ha sido y es fundamental. Bien. Bueno, en cuanto a las características de la pared, bien, la pared celular bacteriana está constituida por un polímero que llamamos péptidoglicano. A veces también lo van a conocer como mureína, ¿sí? Es común encontrarlo. Bien, también encontramos N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico.
Bueno, es importante, aunque es un nombre bioquímico, que quizá, pues bueno, es un detalle que quizá no consideran tan relevante, pero sí es importante porque los componentes de la pared son blancos farmacológicos para muchos antibióticos. El caso más característico son aquellos del grupo de los beta-lactámicos. El más característico es la penicilina. ¿Sí? La penicilina es un compuesto que no voy a profundizar en ello, pero tiene como objetivo evitar que se sintetice pared. Y no solo eso, sino que se degrada pared. ¿De acuerdo? Entonces es completamente básico para las bacterias la bioquímica de la síntesis de pared. Cualquier compuesto que tenga una interferencia negativa en este proceso de síntesis de pared muchas veces acarrea o con la lisis celular o en otros casos con la bacteriostasis celular, es decir, con el cese del crecimiento celular. Aunque les insisto que la parte de antibióticos espero explicársela en una sesión aparte. Bien, en esta diapositiva creo que es interesante que puedan distinguir los dos tipos de pared celular en función de los dos grandes grupos de bacterias, aquellas que son gram positivas y gram negativas. Bien, simplemente recordarles que se llaman gram positivas o gram negativas por la famosa tinción de gram, ¿sí? Al final de la clase tengo una tabla donde se ve esta diferencia en tonalidad entre gram positivas y gram negativas y van a poder distinguirlo de forma más gráfica. Pero en esta diapositiva sí me interesa que entiendan que aquí tenemos una representación de una bacteria gram positiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una pared celular gruesa de peptidoglicano y luego una membrana interna, la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Es lo que vemos aquí. Tenemos todas estos tubos que vienen a representar, pues bueno, todos los componentes de la pared celular, que les he dicho que es bastante heterogénea, y tenemos aquí la bicapa lipídica. Para el caso de las gram positivas, las más características son los bacillus, ¿sí? Mientras que en la parte de abajo tendremos un ejemplo característico de bacterias gram negativas, y en este caso tenemos que la pared celular es más delgada. Aquí tenemos varias capas, ¿sí?, de todos los polímeros que constituyen la pared celular, mientras que aquí solo está representada una, haciendo ver esa diferencia en el grosor. ¿Cuál es el elemento distintivo de las gram negativas? Que adicionalmente tienen una membrana externa, ¿sí? Entonces, los componentes de pared están entre dos membranas, ¿sí? Esto es algo muy distintivo de este grupo de bacterias con respecto al otro. Bien. Bueno, desde el punto de vista de las membranas no me voy a extender tampoco profusamente, simplemente les pido que recopilen aquello que vieron en biología celular respecto de las membranas lipídicas. Aquí solo les pongo una representación esquemática del elemento unitario que constituye las membranas, que son los fosfolípidos, ¿sí? ¿De acuerdo? Es una cabeza polar con dos cadenas hidrocarbonadas, ¿sí?, que estas se disponen al interior de la membrana, mientras que las cabezas polares están expuestas hacia el exterior. Esto, como saben, no es exclusivo de los procariotas, también está presente en eucariotas, y básicamente es lo mismo. ¿Qué es lo que distingue los ácidos grasos procarióticos de los eucarióticos? Bueno, pues lógicamente la longitud, el grado de insaturación, la asociación con otro tipo de proteínas, pero creo que son elementos más cercanos al ámbito de la biología molecular que a la microbiología. Bien. Bueno, en esta diapositiva lo único que les muestro pues es lógicamente la hipótesis del modelo fluido, del mosaico fluido de la membrana, ¿sí?, de la membrana. En este caso vemos una foto de microscopía electrónica de una bacteria gram negativa. Tenemos una membrana externa, la pared y luego la membrana interna, ¿de acuerdo? Aquí tienen la membrana externa, el esquema, la pared y la membrana interna, ¿de acuerdo? El espacio que hay entre membrana y pared es lo que se conoce como espacio periplásmico y tiene mucha relevancia, como veremos en algunos de los temas que analizaremos y abordaremos en clase.
Bueno, ¿cuál es la función de las membranas? Les insisto, no me voy a quedar aquí mucho porque creo que esto ya lo han abordado. Es una estructura cuya función se enfoca a la regulación del transporte. ¿Y cómo lo hace? A través de la implementación de una permeabilidad selectiva. Hay algo que entra y hay algo que sale, pero el cómo entra y el cómo sale en términos cualitativos, es decir, qué entra y qué sale y bajo qué flujo, es decir, qué tanto volumen entra, qué tanto volumen sale. Estos tipos de variables son básicamente aquellos parámetros de los que se encarga la membrana plasmática. ¿De acuerdo? Bien. En la siguiente diapositiva solo les muestro unos ejemplos muy sencillos de cómo es el transporte a través de este tipo de bicapas lipídicas de membrana. Entonces, tenemos un ejemplo de difusión simple del cual el sustrato, que en este caso está representado en rojo, es capaz de difundir a través de la membrana. En el resto de ejemplos tenemos este tipo de estructuras señaladas en color azul que de forma específica, ¿sí?, se refieren a proteínas. Pero estas proteínas pueden funcionar de distinta manera. En este caso tenemos un transporte no específico, ¿sí? Es decir, no específico quiere decir que esta proteína es capaz de unirse a una gran cantidad de sustratos. Cuando tenemos un transporte no específico, hablamos de proteínas promiscuas, porque son capaces de unirse a distintos tipos de sustratos. En la siguiente parte de la lámina tenemos el transporte específico. En este caso sí hay una especificidad entre la proteína que va a generar el transporte, en este caso del exterior al interior, y el tipo de sustrato. Debe haber una especificidad morfológica, ¿de acuerdo? Y el último de los casos es un elemento más particular, no puede ser adscrito a específico o no específico, se trata de las acuoporinas. ¿Por qué es importante? Bueno, un trabajo con acuoporinas mereció el premio Nobel y desde mi punto de vista merecía la pena por lo menos tocarle. Muchas veces se consideró que el agua era un elemento que pasaba por difusión simple en las membranas. Sin embargo, el descubrimiento, análisis de la cinética enzimática de las acuoporinas permitió entender que el balance hídrico, es decir, la cantidad de agua que entra y sale de la célula, está mediada por acuoporinas, ¿sí? Es un elemento muy interesante. Y otro detalle que quería darles es que las acuoporinas están presentes en una cantidad enorme de organismos, ¿sí? Una cantidad enorme de organismos, desde microorganismos hasta organismos celulares, pluricelulares como nosotros, ¿sí? De hecho, creo recordar que hay estudios de neurología donde hablan que determinados desórdenes asociados a epilepsia tienen que ver con distintos tipos de anomalías, tanto en el funcionamiento como en el mecanismo de regulación de la expresión asociado a acuoporinas en el sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, y finalmente, simplemente quería recordar que la información bacteriana, ¿sí?, el cromosoma bacteriano, se aloja en lo que se denomina el nucleoide, que simplemente es una región que a la luz del microscopio electrónico puede percibirse de forma un poco más densa, ¿sí?, y ahí se reorganiza, un poco como un ovillo, razonablemente desordenado, toda la información de la célula. Pero también en esta lámina podemos ver que hay plásmidos, es decir, moléculas de ácido nucleico doble hebra que se organizan circularmente, ¿sí? ¿Qué particularidad tienen los plásmidos con respecto al nucleoide? Lógicamente es el tamaño, porque topológicamente tanto el nucleoide, es decir, el cromosoma bacteriano, como los plásmidos, ¿sí?, son exactamente iguales, no tienen extremos libres. ¿Qué de particular tienen los plásmidos con respecto al cromosoma bacteriano? Que no contienen información esencial para la adaptación, para la supervivencia bacteriana. Son fragmentos de DNA circular covalentemente cerrado que están asociados a los fenómenos de transferencia horizontal, ¿sí? Es decir, las bacterias transfieren información de un individuo a otro en función de si el contexto ambiental exige la presencia del plásmido o no lo exige.
estos plásmidos pueden estar presentes en el citoplasma o pueden estar presentes durante unas generaciones y luego dejar de estar presentes, ¿sí? Aunque este tipo de fragmentos de material genético también lo veremos con más profundidad en la parte de ecología microbiana. Bien, en esto no me voy a extender. Los ribosomas están presentes en todos los organismos, tanto arqueas como bacterias como eucarias. Son aquellos complejos ribonucleoproteicos enfocados a la síntesis de proteínas. Son fundamentales y por tanto tienen que estar en todas las células. Bien, y esta era la tabla que les quería mostrar, que pues bueno, nos da una idea de algunas de las características más relevantes que distinguen a las bacterias gram positivas de las gram negativas. Las gram positivas son aquellas que adquieren la tinción de gram y la mantienen en el citoplasma, mientras que las gram negativas son aquellas que se tiñen pero que posteriormente pierden gran cantidad del colorante y entonces quedan con ese aspecto rosáceo, ¿sí? Con ese aspecto rosáceo. Entonces esta es la característica fundamental. ¿Qué otros elementos podemos distinguir? Bueno, la pared celular es más gruesa para gram positivas, no sé dónde está, que es más gruesa para gram positivas y más delgadita para gram negativas. Aquí está, ¿sí? Es más gruesa para gram positivas y más delgadas para gram negativas. Bueno, el resto de elementos, yo creo que esto pueden ustedes, si puedo les pongo el link en la descripción del vídeo, pero creo que muy fácilmente pueden poner diferencias entre gram positivas y gram negativas en forma de tabla y van a encontrar múltiples ejemplos en internet. No creo que me vaya a extender más en este sentido porque creo que es lo más fundamental, es la pared y ya lo hemos visto, ¿sí? Nuevamente, aquí tenemos un esquema, aquí tienen pues una ilustración donde se ve el grosor de la capa de peptidoglicano para gram positivas, ¿sí? Y la membrana interna, mientras que aquí tenemos un ejemplo de pared, ¿sí? En gram negativas. Entonces tenemos la membrana interna, la pared y la membrana externa, ¿de acuerdo? Es muy importante que puedan distinguir entre ambos tipos de pared porque la fisiología de unas bacterias con respecto a otras es también sustancialmente diferente. Bueno, hasta aquí el primer vídeo, ¿sí? Del curso de microbiología, y en un siguiente vídeo me dedicaré a explorar algunas de las características de otros microorganismos. Particularmente me voy a referir a hongos, me voy a referir a algas, me voy a referir a virus. Entonces, en el siguiente vídeo nos vemos.